Ahora rápidamente vamos a comparar los tipos de hemofilia que tenemos. Entonces vamos a tener hemofilia A, que es cuando tenemos deficiencia del factor 8 de coagulación. Hemofilia B, que es deficiencia del factor 9 de la coagulación. Luego hemofilia C, que es deficiencia del factor 11. Y luego el que se va a dar por deficiencia del factor 12. Entonces, cuadro clínico para hemofilia A y hemofilia B va a ser el mismo, que es, vamos a tener amartosis, que tenemos un hematoma de sangre en las articulaciones. Y como tenemos un hematoma de sangre en las articulaciones, vamos a tener depósitos de hemosiderina en la articulación, y también la fibrosis que se va a generar por cuando se seca la sangre y así. Esto va a hacer que finalmente el paciente pueda tener destrucción de la articulación. Y a veces, si son casos severos, podemos tener sangrado de sistema nervioso central o sangrado de tubo digestivo. Pero lo más clásico es nada más vamos a tener, por ejemplo, la amartosis, que va a ser sangrado en las articulaciones. O puede ser que el paciente se presente, por ejemplo, con sangrado después de algún tipo de cirugía o, por ejemplo, extracción de un diente, pero no va a ser en el momento, sino que va a ser un cierto tiempo después, como 1 o 2 días después, por ejemplo. Cuadro clínico del paciente con hemofilia C es rara vez va a tener sangrado, pero va a ser después o de una cirugía o después de trauma. Aquí los pacientes se pueden presentar con amartosis sin que hayan tenido trauma, sin que hayan tenido cirugía. Aquí es después de una cirugía o después de trauma. Y cuando tenemos deficiencia del factor 12, aquí los pacientes no tienen sangrado. Ahora, si tenemos un paciente y sospechamos que tiene hemofilia A, lo primero que vamos a hacer, o sea, el mejor estudio inicial, es hacer el estudio de mezclar el plasma del paciente con el plasma de una persona normal y ver si se corrige. Ya en videos anteriores vimos cómo se hace esto específicamente. Para hemofilia B va a ser lo mismo, mezclar el plasma. Para hemofilia C lo mismo, mezclar el plasma. Y para deficiencia de factor 12, lo mismo, mezclar el plasma. Y cuando tenemos deficiencia del factor 8, 9, 11 y 12, vamos a tener aumento del PTT o del tiempo de tromboplastina parcial. Entonces, en las 4, el PTT va a estar elevado y el PT va a estar normal. PT normal y en tiempo de sangrado normal. Entonces, esto lo va a estar aumentado el PTT en las 4. Y el estudio más acertado, o sea, cómo vamos a diagnosticar específicamente qué factor es el que está deficiente, lo vamos a hacer literal haciendo pruebas específicas de cada factor, que esto se hace para el factor 8, para el factor 7, factor 9, factor 11 y muy rara vez para el factor 12. Así. Entonces, aquí igual pruebas para ver qué factor es el deficiente. Factor deficiente, igual. Tratamiento. Si tenemos un paciente que tiene sangrado severo o que tiene menos del 1% de la actividad del factor normal, eso se considera como deficiencia severa. Si viene con sangrado severo o menos del 1% de la actividad de la actividad normal del factor de coagulación. Y si ese es el caso, en el momento tenemos que hacer transfusión con el factor que falta, con el factor faltante. Ahora, si por alguna razón no podemos hacer la transfusión con el factor faltante, o sea, poner el factor que falta, entonces lo siguiente que vamos a hacer es dar crioprecipitados. Si tenemos una deficiencia moderada es que tengamos del 1 al 5% de la actividad del factor, o si tenemos deficiencia leve, que es que tengamos más del 5% de la actividad
del factor normal y pues obviamente que el paciente no venga con sangrado severo, que no tenga sangrado severo. En este caso, lo que vamos a hacer es dar desmopresina. Pero la desmopresina solo funciona para cuando tenemos deficiencia del factor 8. Para deficiencia del factor 9, pues no. Para el factor 11, vamos a dar fresh frozen plasma, que es plasma fresco congelado. Más, pues obviamente si el paciente viene con sangrado severo, en el momento tenemos que dar el factor faltante. Y este no requiere tratamiento. Porque el paciente no sangra. Y profilaxis es a los pacientes, por ejemplo, antes de hacerles una cirugía, se puede considerar darles desmopresina para que no vayan a sangrar. O también se está tratando de dar de forma profiláctica el factor faltante. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.